Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a la reunión de abril del capítulo de Kinesiología Intensivista. Eh, yo ya estoy en la recta final, esto es emocionante. Muy bien, hoy no vamos por Zoom, hoy vamos por Zoom, no vamos por YouTube, pero entendemos que esto va a quedar grabado, así que después lo van a subir. De hecho, cuando yo ni bien me conecté, puso grabación en progress, así que seguramente nos van a poder escuchar eh, en otro momento, ¿no? Bueno, hoy activamos el Club de Ciencias, hacía mucho que no teníamos este espacio aprovechado, que nos parece súper interesante. La verdad es que tenemos muchos trabajos de investigación ongoing, muchas ideas, y no siempre las presentamos y capaz que es interesante hacerlo. Creo que las últimas que presentamos fueron las de BNI con presión de oclusión y bueno, y fue muy interesante el feedback por parte de todos, así que un poco esta es la idea. Y hoy lo convocamos a Mariano Esperati, que es médico, jefe de la terapia intensiva del Hospital Privado de la Comunidad y docente de la universidad. Así que, Marian, si querés, el tema es pronovigil en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Yo dejo de compartir pantalla y te doy la bienvenida y podés compartir vos si querés. Perfecto. Bueno, gracias totales. Hay amigos, hay en fin, eh, gente muy querida para mí y además es un placer estar entre ustedes que son, digamos, que son un ejemplo como corporación académica, digamos, ¿no? Porque han remado desde el abajo, han conformado esto que es tan sólido a lo largo de la historia, son actores de la historia, digamos, de la SATI, y porque digo, porque no en todos los países sucede esto, ¿no? De consolidarse como un grupo tan fuerte viniendo de otras disciplinas donde los médicos son hegemónicos, y en Argentina la cosa no funciona así que chapó por el grupo que tienen, por el trabajo que hacen, por la presencia académica que tienen en todos los congresos. Y bueno, eso. Y que están, y nada, y que son un ejemplo para el resto de muchas subespecialidades de intensivos entre los médicos, ¿no? Donde esto no pasa, donde esto que hacen ustedes no pasa. Así que un honor estar acá entre ustedes. Vamos a charlar entre amigos, así que mi propuesta es que vayamos interrumpiendo, que vayamos charle, que sea esto un diálogo, que sea un feedback, y ustedes me van a interrumpir cuando a ustedes les parezca y les parezca que sea oportuno. La síntesis no es lo mío, me voy a poner en mi crono para no irme al carajo, pero vamos a por ello. Entonces, para que no estoy tan amigado con esto, ¿viste? Aguárdenme un segundo, porfa, ¿eh? Ustedes me van a decir si voy bien. Nada, de esto no voy a hablar demasiado yo porque ustedes son expertos, muchos de ustedes en esto son investigadores, así que no les voy a hablar de las desventajas que implica ser un ser humano, digamos, ¿no? Para la respiración, porque realmente evolutivamente nos paramos y comenzamos a dormir acostados y después cuando estamos enfermos nos ponen el supino, pero eso es una desventaja por la masa pulmonar aireada, que todo este es un tema que es redundante, pero que lo traigo porque viene al caso y que claramente cuando estamos boca abajo, la proporción de tejido aireado aumenta claramente y cuando estamos enfermos esto es mucho más marcado todavía porque las porciones de tejido bien aireado cuando el pulmón está enfermo aumentan mucho cuando uno se pone en la posición prona y esta fue la racionalidad anatomofisiológica para empezar con esto que costó tanto tiempo poder demostrar o poder llevarlo, bajarlo a tierra en términos de eficacia o de efectividad y seguridad para el uso clínico, digamos, ¿no? Así que de esto no vamos a hablar. Tampoco voy a hablar mucho de fisiología de nuevo, porque muchos de ustedes me podrían enseñar a mí en respecto de esto. Todos ustedes laburaron muchísimo en pandemia y esto lo vieron claramente, que cuando poníamos a los pacientes en la posición prona, la PAFI mejoraba, ¿sí? Y después cuando los volvíamos a poner en supino muchas veces volvía a bajar. Esos son estudios fisiológicos, esos son efectos fisiológicos
de la posición prona, no efectos clínicos, o sea, estudios diseñados a evaluar variables fisiológicas. Este es el de Domenico Grieco. También veíamos que la PCO2 no variaba mucho, podía bajar un poquito, en general volvía a los valores basales. Y lo que sí observábamos con más fuerza era que los pacientes en general bajaban la frecuencia respiratoria y de nuevo cuando los volvíamos a poner en supino podía ser que quedaran más arriba o más abajo, pero en general podían llegar a subir, ¿sí? No hay tanto estudio fisiológico en pronovigil, pero después intra y post pandemia empezaron a surgir algunos más. Hoy sabemos que en pronovigil la posición pronavigil respecto de la posición prona mejora la oxigenación, reduce la frecuencia respiratoria, reduce el espacio muerto, y esto está bueno, no hay mucho explorado en este sentido, pero sabemos que reduce el espacio muerto por lo poco que hay. Son todos estudios de pocos pacientes, no más de 20 pacientes. Reduce el trabajo, muy probablemente a expensas de reducir la frecuencia respiratoria, y muy probablemente reduce el estrés global y regional, esto evaluado por tomografía de impedancia. Esto lo vemos en la práctica clínica y también, digamos, lo vemos en los estudios fisiológicos y se replica en la práctica y lo veíamos, la PCO2 no cambiaba mucho, pero sí lo que nos empezó a resultar llamativo es que el esfuerzo inspiratorio podía no cambiar y hasta en alguno que otro estudio aumentaba el esfuerzo inspiratorio, sin grandes modificaciones en el Pendeluf y sin grandes modificaciones en el BT. Entonces queda abierta la pregunta si porque de nuevo no hay todavía evidencia sólida y que se haya replicado, pero si el esfuerzo inspiratorio aumenta, siempre está la pregunta latente de si esto puede aumentar el PSIL, y sobre todo en los pacientes no COVID, digamos, ¿no? Que es donde menos se ha investigado. Cuando empezó la pandemia, esto lo empezamos a ver en la práctica clínica, veíamos, este es uno de los primeros metaanálisis que apareció, y que era a partir sobre todo de serie de casos, casi no había estudios aleatorizados a esta altura, pero veíamos que la PAFI mejoraba, que la saturación mejoraba y que la frecuencia respiratoria bajaba. Esto, digamos que lo empezamos a ver y ya comenzó a ser publicado al inicio de la pandemia. Y este estudio nos pareció interesante para nosotros porque fue el primer estudio que mostró, a ver, que sugirió que podía haber un umbral de tiempo para la eficacia o la efectividad clínica de la posición en la práctica clínica en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Era un nivel de evidencia no muy alto porque surgía de estudios observacionales, pero por lo menos aparecía algo hacia alguna dirección y un umbral de tratamiento mínimo. Después aparecieron los ensayos clínicos y fue muy leído y revisado por todos ustedes, me imagino. El primer meta-trial de Stefan Herrmann, que fue un grupo de gente que estaban haciendo diferentes ensayos clínicos con criterios de inclusión parecidos durante la pandemia y que pensaron que era una buena idea trabajar colaborativamente y agrupar todos esos ensayos clínicos o todos esos trials en un solo meta-trial, y fue que así que agruparon a más de 1000 pacientes y vieron que la tasa de fracaso de tratamiento que ellos definían como intubación o muerte se reducía. La reducción del riesgo de riesgo absoluto no era tan marcada, estudio aleatorizado, obviamente no ciego por cuestiones obvias, no podemos estar ciegos ante un prono. Reducción del 6%, pero esto sucedía sobre todo a expensas de reducir la tasa de intubación. Era la tasa de intubación la que se reducía en el grupo intervención versus el grupo control, eh, no sucediendo lo mismo con la tasa de mortalidad. Parecía haber una pequeña diferencia con una reducción del riesgo relativo, que aquí el intervalo de confianza pasa por el 1 y entonces no había diferencia. El problema fue que la mediana de duración de todos estos, digamos, la medida de resumen, ¿no? La medida de resumen del tiempo de exposición a prono fue relativamente baja, ¿no? 5 horas. 5 horas parecía poco para lo que nosotros sabemos digamos, si trasladamos la evidencia clínica en pacientes ventilados, ya sabemos todas las vueltas que hubo históricas.
más de 3 décadas haciendo estudios para poder lograr saber que más de 12 horas, probablemente más de 15, 16 eran necesarias. Ahora, si uno se iba al suplemento de este estudio, podía ver que dos o tres cosas. Una es que la Corte de México fue la que más pacientes aportó, ¿sí? Que la Corte de México, además, fue la que logró mayor tiempo de exposición, 8 horas. En realidad fueron un poquito más, 8 horas y media, casi 9 horas de mediana. Y el resto, agrupados del resto de los países, alcanzaron solamente 3,5 horas. Es decir, los mexicanos le ponían mucha onda a la cuestión del prono, mucha garra, logrando exposiciones relativamente largas. Y gracias a esa subgrupo de la cohorte, fue que se logró una reducción en el riesgo de intubación, que ellos lograron 0,78 en reducción del riesgo. Y si nos fijamos en el resto de del resto de los países que aportaron pacientes, muchos de los cuales aportaron muy poco, fíjense que acá en los intervalos de confianza pasan todos por la unidad, ¿no? O sea, ninguno redujo el riesgo significativamente de intubación. Y eso, clara, podría estar inferencia, podría estar asociado a que no estuvieron lo suficientemente expuestos, digamos, ¿no? Es decir, el resultado positivo de este ensayo se debió a la Corte de México, que fue la que logró más tiempo de exposición. Y después vinieron los metaanálisis. Como anécdota, esta debe ser la intervención que tiene más metaanálisis que ensayos clínicos hechos, digamos, ¿no? Ahora hay más o menos más de 12, más de 10, 12 metaanálisis hechos. Bueno, nada, los revisores lo siguen aceptando, así que, pero no hay tantos ensayos clínicos como metaanálisis. Yo les muestro nada más el que se publicó en Lancet Respiratory Medicine, solamente para... Esta autora fue Lee, y Lee fue una de las coautoras del meta-trial, ¿no? Fue una de las que lideró el meta-trial que les mostré previamente. Bueno, ella fue a su vez la autora de este metaanálisis, y fíjense que la reducción del riesgo de intubación es muy parecida a la del metatrial, lógicamente porque es el que más pesó dentro de este metaanálisis. Es decir, que es eficaz para reducir la intubación, de nuevo se replican los resultados del metatrial, no es eficaz para reducir mortalidad, de acuerdo a este metaanálisis, pero si se escarba un poquito más, resulta que si analizamos solo los estudios que evaluaron a los pacientes o que incluyeron pacientes con algún tipo de soporte no invasivo, alto flujo mayoritariamente, pero también BNI, es en este grupo donde se reduce el riesgo de intubación, pero no así en donde solo los pacientes incluidos tenían o fueron expuestos a oxígeno, terapia convencional. Es decir, que es eficaz cuando parece ser eficaz en aquellos pacientes que requieren un soporte ventilatorio avanzado no invasivo, pero no en aquellos que no lo requieren. Por ahora eran las pistas que vamos siguiendo, ¿no? Nosotros cuando empezó todo esto, nos agrupamos estos centros, en fin, sabíamos por distintas vías de comunicación que en alguna medida todos estos centros hacían pronovigil, en general asociado a alto flujo, y delineamos un protocolo de trabajo para hacer un estudio observacional. No los quiero traer a la pandemia, que ya muchas vueltas se ha dado. Hacíamos alto flujo desde antes de la pandemia, y estábamos, en fin, teníamos años de uso de alto flujo, por lo menos una experiencia ya hecha con esta forma de oxigenoterapia, y no los quiero pasear por el estudio de FRAT, porque también ustedes ya lo conocen, saben que que mostró reducir la intubación, sobre todo en los pacientes que tenían menos de 200 de PAFI. Entonces, con estos antecedentes nosotros dijimos, ok, bueno, los pacientes tienen COVID, tienen menos de 200 de PAFI, o tienen saturación por debajo de 92 con bajo flujo, porque estos pacientes en general, después lo analizamos post hoc y más o menos las cosas andaban por ahí, estos pacientes en general tienen menos de 200 de PAFI, los que tienen menos de 92 con bajo flujo, o que tenían aumento del trabajo respiratorio y estaban taquipnéicos, uso de accesorios más taquipnea, que además no tenían shock y no tuvieran alteración del estado de conciencia. Alto flujo 4 horitas, te bancás el alto flujo, ok, te pronamos, ¿sí? Y ahí, ¿qué hacemos con el prono? Todo lo que vos puedas tolerarlo, pausas para morfar, posición lateral preferente en las pausas, ¿sí? Y hacemos un registro exhaustivo de lo máximo que podamos y que se hace en la práctica clínica.
Si estás en algún centro donde haces algo más, perfecto, pero por lo menos registra prospectivamente todo lo que vos registrás habitualmente y midamos qué pasa en términos de fracaso de tratamiento, si intubamos o no intubamos de acuerdo a, a los criterios de FRAT, del estudio Florali, y en el resto, y por lo demás, hacé lo que vos siempre hagas y lo que te parezca que haya que hacer. Ahora bien, si el paciente mejora y tiene éxito, y le vamos a denominar éxito, lograr destetarlo del, del prono y del alto flujo, lo que vamos a hacer es reducción progresiva de FIO primero, hasta llegar a 0,4, luego reducción del flujo escalonada hasta 40, y cuando estamos 40-40 vamos a bajo flujo. Y si logramos eso, dejamos de pronar. Si logramos mantener buena oxigenación con bajo flujo durante 12 horas, dejamos de pronar. Esa era la estrategia. Y con esta estrategia y con el antecedente de que teníamos ese dato de que 6 horas podía ser un umbral útil de exposición para tener este impacto sobre desenlaces clínicos, dijimos, bueno, vamos a ver si esto es así y vamos a ver si eventualmente más tiempo puede redundar en mayor, en una mayor magnitud de medida de efecto en términos de desenlace clínico. Bueno, incluimos 335 pacientes y 187 toleraron más de 6 horas. A esto los llamamos grupo de intervención y a los que no fueron expuestos los llamamos grupo control y los usamos como grupo control. Y obviamente no es un estudio aleatorizado, es un estudio observacional, estos pueden ser distintos a estos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ajustar y tenemos que ser muy cuidadosos con el ajuste porque esto puede traer problemas si uno no es cuidadoso. Nada, utilizamos una estrategia que se llama DAX o Dialectic Acyclic Graphics, que es una estrategia para tratar de determinar qué variables es necesario, imprescindible meter en el análisis de ajuste y cuál no, digamos, ¿no? Algo un poquito más sofisticado que hacer la clásica análisis bivariado y ver si a través de un umbral de significancia lo incluimos o no incluimos. Pareciera que esa no es esto último que acabo de mencionar, que no es la mejor estrategia, entonces hicimos un análisis primero para seleccionar las variables para meter en análisis y después para analizar apropiadamente también con una estrategia causal a través de un propensity score. Y los resultados fueron que cuando los pacientes estaban respecto de los no pronados, ¿sí? Los pacientes que estaban respecto de los no pronados, los pacientes que lograban más de 6 horas reducían el riesgo de intubación significativamente, y tan importante como esto era que parecía haber un umbral, o un umbral dosis-respuesta, o una relación dosis-respuesta, mejor dicho, que cuanto más tiempo los pacientes pasaban en prono, pareciera haber una mayor reducción del riesgo de intubación. Y esto era novedoso porque todavía esto no estaba claramente descrito, ni tampoco es que esto viene a dar respuesta, pero era una aproximación, digamos, al respecto de este tema, ¿sí? ¿Qué pasaba con muerte? Fíjense que acá el intervalo de confianza toca el 1, entonces no es significativo, son 6 horas para reducir el riesgo de muerte, pero a partir de las 8 horas parecía haber una reducción en el riesgo de muerte y también parecía haber una relación dosis-respuesta, ¿no? Es decir, que cuanto más los pacientes podían permanecer en prono, más se reducía el riesgo. La disquisición acá es si lo que estábamos evaluando era reducción digamos, si la cuestión de que el prono en realidad la tolerancia, lo que estábamos evaluando en realidad era tolerancia al prono y no efectividad del prono, porque alguien puede decir, bueno, pero tus pacientes si toleran prono debe ser que están mejor, y si están mejor tienen menor chance de que les vaya mal, y a lo mejor les va mejor y toleran el prono porque están mejor, y no por la propia intervención prono. Bueno, este es un problema de los estudios observacionales, y fue por eso que le dimos tanta vuelta a la cuestión de tratar de incluir las variables más adecuadas, con el mejor con la mejor estrategia de ajuste posible y intentar eso, una estrategia de análisis de inferencia causal. Estos son números crudos que no importan demasiado, pero solo porque son crudos, no son ajustados, pero esto solo para mostrarle que logramos una mediana de 12 horas de exposición al prono en toda la cohorte. En los que toleraron el prono lo lograron 12 horas, ¿sí? De mediana.
Y estos son los números de intubación crudos, que de nuevo digo, no tienen tanto valor porque no se han ajustado, pero fue 23 contra 53% la tasa de intubación en prono y no prono. Después de esto repetimos lo mismo con la siguiente hipótesis. La pandemia fue un periodo en el que las cosas cambiaron mucho en muy poco tiempo. Aprendimos un montón en poco tiempo muchas cosas. Intervenimos de manera distinta a lo largo de la pandemia, hicimos distintos tratamientos. Aparecieron las vacunas. Este, fuimos modificando un montón de covariables, ¿sí? En particular de co-tratamientos en este caso, ¿sí? Entonces la hipótesis era, che, ¿tendrá la misma efectividad esta intervención prono en distintos momentos de la pandemia? Vamos a definirlo en etapas o en olas, primera y segunda ola en Argentina, que fueron bien establecidas la primera y segunda. ¿Esto conservará su efectividad si tenemos en cuenta todas estas cosas que cambiaron en el curso de la pandemia? Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis muy parecido a lo que les mostré recién, pero dividiéndolo en olas. Evaluamos la efectividad en la primera ola de la intervención y en la segunda ola, ¿sí? Ya para esta altura teníamos más de 700 pacientes, más o menos mitad y mitad en la primera y en la segunda ola, y en estos evaluamos los expuestos al prono en la primera y en la segunda versus los no expuestos en cada ola, ¿sí? Y después lo que hicimos fue comparar la efectividad de esa intervención, ya no en prono versus no prono, sino interolas, ¿sí? Y lo que vimos fue que, de nuevo, vamos a ver intubación, riesgo de intubación, el odds de intubación. Primera ola se reduce, segunda ola se reduce un poquito más incluso, pero como ven acá los intervalos se solapan, es decir, que no hay una diferencia significativa en la efectividad de la intervención en términos de riesgo, reducción de riesgo de intubación, entre la primera y la segunda ola. Esta es la medida sumarizada, sumadas primera y segunda ola, cuál es el odds sumados primera y segunda ola, ¿sí? Respecto de mortalidad, algo parecido, se reduce el riesgo de muerte tanto en la primera como en la segunda ola, y si comparamos la primera con la segunda, no hay diferencias, por lo menos desde el punto de vista significativo, desde el punto de vista estadístico. Esto significa, independientemente de las condiciones de contexto, ¿sí? Primera y segunda ola, con todas las diferencias que hubo, parece ser que la intervención digamos, tiene una efectividad, conserva la efectividad, pero además esa efectividad parece ser homologable, parece ser similar, ¿sí? Esto todavía no está publicado, está ahí en Critical Care Science, que de paso les digo que para el que no lo sabe, que Critical Care Science es es el órgano ahora de publicación de la ex revista brasileña. Lo que pasa es que la revista brasileña se unió con la sociedad portuguesa y entonces hice una sociedad bastante más fuerte con un journal. Yo creo que va a crecer mucho y las dos cosas buenas que tiene es que es Open Access y que es gratis. Es casi el único journal gratis, Open Access, que por lo menos que yo conozco y que me parece que le tenemos que meter ficha porque además es nuestro, ¿no? De la sociedad, es Latinoamérica. Bueno, nada, esto aparte. Entonces está ahí en revisión, vamos a ver qué nos dice. Ahora bien, cómo darnos cuenta, digamos, ¿no? De a quién le va a ir, a quién le va a ir mal y a quién le va a ir bien es la gran cuestión, digamos. A ver, antes que eso yo diría, para que la intervención tenga efectividad, probablemente lo que tiene que tener es una demostración por la evidencia que parece ir por ese lado, ¿sí? Ok, parece ir por ese lado. Todavía falta un camino por recorrer, pero parece ser efectivo. La segunda cosa que tiene que haber es convicción, convencimiento de quien hace ese laburo de que esto es así. Porque eso es directamente proporcional a la onda que se le pone al laburo, a la intervención, porque es una intervención muy costosa en términos de trabajo humano. Entonces creo que esto no está fácil de medir, ¿sí? Y no es fácil demostrarlo desde el punto de vista de la evidencia, pero digamos como desde el punto de vista de la práctica y la racionalidad clínica, más o menos creo que las cosas van por ahí. Entonces, ¿quiénes van a fracasar al prono? Es la gran cuestión, ¿no? Una aproximación de esto, digamos, el que lideró en el metatrial, el grupo de México, la Corte de México, el autor que la lideró fue Miguel Ibarra Estrada. Entonces ellos les ponían mucha onda, fueron los que pusieron más pacientes, etcétera, etcétera, y además habían acumulado una serie de datos importantes porque tenían muchos pacientes.
Entonces ellos se preguntaron, bueno, ¿quién carajo, cómo identificar a los que le va mal? Bueno, en principio, esto es la curva de probabilidad de sobrevida sin intubación, o sea, no intubarte, ¿sí? Probabilidad de no intubarte a lo largo del tiempo. Y fíjate que estos son los que toleraron más de 8 horas versus los menos de 8 horas. Y es muy evidente la diferencia, ¿no? De los que están más de 8 horas se intuban muy poco, casi ninguno, un poco medio parecido a lo que vimos nosotros, y los que no toleran más de 8 se intuban muchos, ¿sí? Muchos. Es decir, que la sola tolerancia a la intervención ya es una indicación de que probablemente a ese tipo le sirva la intervención, ¿sí? Esto es interesante. ¿El problema cuál es? Que hay que esperar el tiempo para eso. Entonces, para la toma de decisión en el corto plazo, fíjate que acá está en días esto, ¿sí? Entonces, para mi paciente individual capaz que no me sirve esto, ¿sí? Ok, entonces quienes toleran el prono, probablemente a quienes toleran el prono les va a ir bien con el prono. En este mismo trabajo ellos dicen, ok, bueno, fíjate que en gris los que fracasaron y en azul los que tuvieron éxito. Fíjate que los que fracasaron arrancan con una frecuencia respiratoria más alta, ¿sí? Y quizá más importante que eso, porque mi paciente puede estar en cualquiera de esto, los que van a tener éxito bajan un poquito más la frecuencia respiratoria, bajan más la frecuencia respiratoria que los que no fracasan que los que fracasan. Y esto se puede detectar en un lapso de tiempo relativamente corto, ¿sí? Lo mismo que el ROX, porque obviamente además esto está incluido acá en el ROX, la frecuencia digo. Entonces el ROX sube más en los que tienen éxito, toleran o les va bien, que respecto de los que no les va bien. Entonces son dos pistas por lo menos, ¿sí? Entonces, los que tienen una frecuencia basal de menos de 25 o descienden la frecuencia respiratoria más de 4 por minuto en la posición prona, quizá es un indicio de que les podría ir mejor. Igual que los que les incrementa el ROX index, ¿sí? Ok, el punto es que estas son medidas de resumen agrupadas, ¿sí? De un grupo de pacientes. El cambio de mi paciente individual no está reflejado específicamente en ese o necesariamente en este rango que estos autores establecen acá, digamos, ¿no? Son indicios, esto aumenta o baja la probabilidad de, pero hay un margen de incertidumbre que persiste para mi paciente individual, ¿sí? Quiero decir, a mi paciente le pueden pasar cualquiera de estas dos cosas y puede pasar y puede terminar ventilado igual. Nosotros lo que estuvimos haciendo, nosotros en nuestro centro, además después les cuento un poquito más, pero en nuestro centro medíamos algunas cosas más, le poníamos esencialmente, les cuento, trato de contar rápido, le poníamos una línea arterial a todos, además de pronarlos y hacer todas estas cosas que les conté antes, les poníamos una línea arterial y hacíamos una estrategia de sedación con dexmedetomidina y opioides y le medíamos gases 2 veces por día, por lo menos, y medíamos todas las variables clínicas más de una vez por día. Entonces, con todos esos datos pudimos ir un poquito por esta pregunta, explorar a ver si había variables fisiológicas, y acá la cuestión era medidas precozmente, si podían ayudarnos a identificar a los pacientes que fracasaban. Entonces, la idea fue, y esto es un trabajo de Matías que no está publicado, que estamos dándole la última vuelta. Entonces, la cuestión era, medíamos PAFI, SAFI, PCO2, o sea, gases, ¿sí? En supino, frecuencia respiratoria, ROX, lo pronamos y vemos a las 6 horas qué pasa, ¿sí? PAFI, SAFI, PCO2 respiratorio y ROX, ¿sí? Y vemos, esto es dentro del margen de las 6 horas, ¿sí? Ok. Vemos qué pasa en términos de mortalidad al séptimo día o de intubación endotraqueal. ¿Por qué mortalidad? Porque nosotros metimos en este grupo de pacientes a los pacientes que, inclusive a los pacientes que tenían decisión de no intubar. Entonces era un desenlace combinado de intubación o muerte durante el procedimiento. Y a eso le denominamos fracaso de tratamiento, ¿sí? No los quiero marear porque hay mucho número, pero estas son las características de los pacientes. Había algunas diferencias entre los fallo y éxito al prono, ¿sí? Fueron en total 200, casi 250 pacientes. Había algunas diferencias en las basales. No los quiero marear con esto, pero me interesa mostrar un poquito más esto, solo para mostrar. Acá están todos los pacientes
fallo y éxito, ¿sí? Es decir, esto es qué pasaba en la posición supina en los que tenían fallo y en la posición prona en los que tenían fallo. Lo mismo para los éxitos de tratamiento. PAFI en supino, PAFI en prono, PAFI en supino, PAFI en prono. Y así para toda y cada una de las variables fisiológicas medidas. Lo interesante es la tercera fila de acá, de cada variable, que es, en términos proporcionales, la variación de cambio para cada paciente individual, ¿sí? Como ven, la PAFI mejora en los dos grupos. Mejora un poquito más en los que tienen éxito respecto de los que no tienen éxito. Pero la diferencia no es tan grande, ¿sí? Es estadísticamente significativa, pero no es muy grosa en términos de PAFI. Algo parecido en la SAFI, ¿sí? Mejoran los dos en SAFI, un poquito más los que tienen éxito que los que no. Baja la frecuencia respiratoria en ambos, pero baja bastante más en los que tienen éxito que en los que no. El ROX mejora en ambos, pero mejora un poco más en los que tienen éxito que en los que no. La PCO2 no cambia y la frecuencia cardíaca no cambia. Entonces, después de esto lo que hicimos fue evaluar cuáles variables basales se asociaban a éxito o a fracaso y vimos que, mejor dicho, sí, eso, que al desenlace clínico fracaso, ¿sí? Entonces, la edad aumenta el riesgo de fracaso, igual que el sexo femenino, igual que el SOFA score y que el mayor Apache. Ok, la mejoría del ROX reduce el riesgo, ¿sí? Esto es basal. De nuevo, este dato no nos sirve porque no sirve para ver qué le pasa a mi paciente individual. Cuando hicimos un análisis ajustando por todas estas variables basales y vimos qué pasaba con el ROX y establecimos puntos de corte, vimos que el incremento en un 25% del ROX, 25%, reducía el riesgo bastante, reducía a 0,37, es decir, que reducía en un 63% la chance de ser intubado. Y este dato individual para cada paciente es interesante, ¿no? Primero porque la reducción del riesgo es bastante importante, segundo porque es una variable medible al pie de cama, tercero porque es precoz, digamos, ¿no? Dentro de las 3 horas. ¿Es que tengo que intubar a todos mis pacientes que no mejoran el 25%? No, pero es una pista medible, factible y que aproxima o da un dato más. Bien, y entonces, si la cuestión es que la tolerancia parece ser la clave, o mejor dicho, el aumento del tiempo de exposición parece ser la clave, ¿sí? Vamos a asumir que es el tiempo de exposición y no la tolerancia, y no es menor, parece un juego de palabras, porque digo, si fuera la tolerancia, lo que está indicando qué paciente es el que va a irle mejor y es porque el tipo lo tolera porque está mejor, puede no ser el prono la causa de que le vaya mejor. Pero si es el tiempo de exposición, vamos a asumir que es el tiempo de exposición, es que es la medida, la intervención prono, la que está asociada en relación, en términos causales con el mejor resultado clínico, y entonces tenemos que lograr mejor tolerancia. Si es el tiempo de exposición lo que mejora los resultados clínicos, entonces nosotros tenemos que lograr mayor tiempo de exposición. Y como vimos, es complicado. Y por eso la gente hoy no hace prono, digamos, ¿no? Nosotros estamos convencidos, le ponemos mucha onda, pero poca gente hace prono, mejor dicho. Poca gente hace prono. Y entre otras cosas es porque da mucho laburo y porque muchos pacientes no lo toleran. Poco para explorar esta cuestión, nosotros lo que analizamos fue qué pasaba con una estrategia si implementamos una estrategia de sedación liviana con dexmedetomidina y opioides, como en nuestro centro, que en realidad vamos a conceptualizarlo mejor. Lo que evaluamos fue una estrategia centrada en la sedación liviana, ¿sí? ¿Y por qué digo una estrategia? Porque además de hacer sedación liviana con opioides y dexmedeto, lo que hacíamos era toda una estrategia de poner una línea, medirles gases y es decir, hacer un monitoreo un poquito más riguroso y una estrategia farmacológica, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue comparar qué pasaba con esta estrategia respecto de la cantidad de horas que el paciente toleraba prono.
¿Qué hicimos? ¿Cuál fue la población de estudio? Mismo criterio de inclusión, la misma corte que ya les mostré, los 728 pacientes, ¿sí? La exposición fue esta estrategia, que era monitorización con todas estas diferentes componentes, con todos estos diferentes componentes de la estrategia que les conté. Y los desenlaces del primario era el tiempo logrado, perdón, el tiempo logrado en horas al PRON, ¿sí? Ese fue el desenlace primario. Los secundarios fueron intubación y mortalidad. Excluimos a los pacientes que habían recibido o una u otra intervención farmacológica aisladamente o sedación o analgesia, pero no combinadas, ¿sí? Estos pacientes los excluimos. Excluimos a los pacientes que tenían decisión de no intubar. Y de ese modo nos quedaron en el grupo de intervención, que fue nuestro centro en realidad, 197 pacientes y en el grupo control 302, ¿sí? Obviamente esto tiene un montón de problemas que tienen que ver con que es un centro el que hizo una cosa y el resto los que hicieron otra. Nosotros teníamos cierta tranquilidad, después se lo explicaremos y va a costar bastante convencerlos a los revisores, que trabajábamos de una manera bastante parecida, porque esto era de manera prospectiva, nos reuníamos con una periodicidad, tratábamos de hacer lo mismo, etcétera, ¿sí? Pero está el sesgo del centro, por decirle así, digamos, ¿sí? Bien. Entonces esto tratamos de ajustarlo en el modelo de ajuste, utilizamos un análisis de propensión medio parecido a los que les conté, pero además analizamos de otros modos también. Esta es la población, que no los quiero marear y no los quiero, en fin, no me parece que ahora no tenemos tiempo, tampoco es lo relevante. Les quiero mostrar por lo menos estos resultados. La exposición en horas en el grupo control, no sedación liviana, fue 10 y en el grupo de intervención fue 16 horas, ¿sí? Esto es crudo, sin ajuste, y obviamente hay diferencia significativa. Y esto no es el OR, este numerito es el coeficiente beta de regresión, ¿sí? No, porque acá esto está mal rotulado, etiquetado para estos valores, pero no había una manera mejor de hacerlo, porque la cantidad de horas en día es una variable cuantitativa, entonces la regresión, el análisis era distinto. Este es el kappa, es el coeficiente de regresión, estos numeritos, pero la cuestión es que en todos los... ¿Por qué hay todas estas columnas acá? Porque este es el OR crudo, o mejor dicho, la regresión cruda, y esta es ajustada, ¿sí? Esto es un análisis crudo, esto es ajustado para todas las filas. Esto es de una manera convencional, la regresión convencional, esto es mediante IPW y esto es utilizando doble robusto, ¿sí? Es decir, un análisis de ajuste un poquito más sofisticado y un análisis de ajuste más sofisticado con una segunda sofisticación, por decirlo así. Lo que hicimos fue utilizar diferentes modelos de ajuste, haciendo diferentes análisis para poco ponderar la robustez de los resultados. ¿Qué pasa en intubación? Intubación, fíjate que en el grupo control, crudo, 38 contra 21%, y lo que importa es el odds acá, y el odds ajustado en particular, por logística convencional 0,42, o sea, se redujo el riesgo por este método de análisis, se reduce también, se reproduce este valor en el IPW y en el doble robusto parecido. Y en mortalidad, no pasa lo mismo, ¿sí? Fíjate que eh, acá el intervalo de confianza pasa por la unidad, entonces no es significativo. Parece haber una reducción, hay una tendencia, pero que no es significativa porque el intervalo de confianza pasa por la unidad. En otras palabras, pareciera ser que la exposición a una estrategia que incluya la sedación liviana aumenta las horas de exposición a la posición prona, podría reducir el riesgo de intubación y hay una tendencia de mortalidad no significativa y no, digámoslo bien, no podemos decir a partir de estos resultados que reduzca la mortalidad, ¿sí? Esto es todavía preliminar, en fase de análisis, muy virgen, ¿sí? Pero lo quería traer porque no hay mucho de esto. Yo diría que hay muy poco, lo poco que hay es observacional. Hay algunos reportes cortitos con dexmedetomidina y capaz que a lo mejor me preguntan de qué pasa con el trabajo reciente de Critical Care Medicine de Landoni que muestra la cuestión de la sedación y esto que lo podemos discutir. Todas estas son cuestiones por resolver. ¿Qué pasa en paciente no COVID, obviamente? ¿Qué hacemos para mejorar la tolerancia o adherencia? Nosotros algo les he podido mostrar. ¿Qué o cuáles parámetros, si podemos afinar más la puntería para identificar a los que le va a ir mal? ¿Cuál es el umbral útil todavía
de verdad está por determinarse, ¿sí? Y cuándo tenemos que intubar, digamos, ¿no? O sea, obviamente que eso va a costar. Nosotros estamos ahora en este camino y los queremos invitar enérgicamente, con mucha onda, los queremos invitar para participar de algo muy parecido a lo que ya hicimos, pero no COVID, ¿sí? Entonces, es algo observacional, prospectivo y multicéntrico. Bajamos la ambición de hacer el ensayo por cuestiones logísticas, que después las podemos discutir. De hecho, han intentado lo mismo en Europa, de hacer un ensayo clínico no COVID, de pronto se han bajado, ¿sí? Ya tenemos estado en contacto con los autores de eso. Y entonces bajamos el copete y vamos a una observacional. Los criterios de inclusión, les muestro esto, ustedes ya lo conocen, Marina se lo va a haber mostrado, a partir de que podemos decir que el tipo que tiene criterio de distrés, pero que está con alto flujo, lo podemos llamar distrés, ¿sí? Por más que no esté con bajo ventilación mecánica invasiva, algo que en la proposición de nueva definición de distrés ya está incluido. Entonces vamos a incluir a los que tengan criterio de distrés, que no estén ventilados y que estén con alto flujo, ¿sí? Que tengan insuficiencia respiratoria. Este numerito no va, no es 200, es 150, menos de 150. Que se banquen estar con cánula nasal y que tengan infiltrados pulmonares bilaterales. Y vamos a excluir esencialmente a los que tengan cambio del estadio de conciencia, del estado de conciencia, o que estén muy chocados, parecido a lo que ya les mostré. Y entonces vamos a hacer una cosa parecida a las que ya les mostré, y vamos a evaluar qué pasa con el fracaso de tratamiento y vamos a evaluar si podemos construir un modelo predictivo un poquito más fino y un poquito más preciso para identificar a los pacientes que le va mal. Este sería nuestro objetivo. Muy difícil porque no hay pacientes, por eso también creo que podemos sumarnos para hacer algo que les sirva, nos sirva y pueda servir a la comunidad médica. Vamos a utilizar y estamos utilizando un registro, la plataforma RedCap para recoger datos y poder registrarlos, de manera que cada uno pueda hacer sin demasiado problema esto en distintos centros y que podamos hacerlo en cada uno de nuestros centros. Y está aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital, pero también más importante por el CESIS de la provincia de Buenos Aires, es decir, que es un protocolo que ya tiene aprobación. Y esta es Susana, que siempre nos viene a saludar y fue una de nuestras 728 que se bancó el prono y que sobrevivió. Y les agradezco a ustedes, queridos amigos. Y me fui al carajo con el tiempo, pero bueno, ya fue. Perfecto, Marian, estaba contemplado igual. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, ustedes saben que es un tema que a mí personalmente me interesa, pero eh, me parece que es relevante además. Marian, entonces la idea sería incorporar pacientes en un estudio. En realidad tiene intervención, Marian, porque eh, Sí, sí, lo que pasa es que lo que no tiene es un grupo comparador y aleatorización, digamos, ¿no? perfecto, Eso es lo que no tiene. es un trabajo de intervención, o sea que por supuesto requiere comité ética Requiere consentimiento, sí, sí, sí. y requiere consentimiento. Bueno, eso lo define el comité de ética, pero presuponemos que sí. Exacto, sí. Eh, entonces, pacientes hipoxémicos con insuficiencia respiratoria aguda, no distrés necesariamente, insuficiencia respiratoria aguda, Sí, con nosotros, a ver, esto lo discutimos mucho. bien, Les cuento, lo discutimos mucho porque la verdad es que si nosotros decimos el prono es útil en distrés, entonces distrés ventilado o no ventilado es lo mismo si tiene alto flujo, es lo mismo. Entonces evaluemos la efectividad de la intervención en distrés. Esto alguien fundamentalista te lo podría decir. Nosotros fuimos un poco restrictivos por eso. En el protocolo está así. Nosotros en los hechos como por fuera del protocolo, también estamos incluyendo a pacientes con menos de 200 de PAFI. Ampliamos un poquito el margen de PAFI y no necesariamente con infiltrados bilaterales. Ahora bien, a los fines de protocolo yo creo que es prolijo y acá, digamos, y riguroso, digamos, si pudiéramos testear esto en esa población que es la que verdaderamente hoy por definición sabemos que se le llama distrés. bueno, esa aclaración me parece importante. Entonces, distrés, menos de 150 de PAFI en supino, con alto flujo. Eh, También discutimos esto con Mariano, pero yo lo traigo porque
Me parece que puede ser una consulta de una idea que también a nosotros lo que nos pasa o lo que yo siento ahora es que incluso en centros donde hemos usado esto de forma habitual, si el paciente con alto flujo y ponerse un poquito de costado, sobre todo en patologías que no son bilaterales claras o que tienen predominio unilateral, el tipo mejora, digo, mejora, tiene 60 de FIO y arriba de 92 de saturación, estamos bien. Ni hablar si esto, nosotros que por ejemplo nos gusta sentar mucho al borde de la cama y nos parece que esto puede colaborar en términos de redistribución del gas también, si el paciente lo tolera, en términos de hipoxemia, trabajo respiratorio y demás, hasta nos parece un plan también. Pero la intervención es el prono, y esto es buena la aclaración, porque todo lo demás queda fuera, Marian. ¿Estamos? Nosotros estamos convencidos y hay evidencia que va por ese lado y nosotros vamos por ahí. Pero entiendo, el punto es la carga de laburo que esto implica. Y entonces ahí todo el mundo, ¿viste? Somos todos muy académicos y rigurosos y adherentes a la evidencia, pero a la hora de laburar las cosas, digo, en contextos donde vos decís, donde vos ves clínico, donde tu juicio clínico te hace ir por el camino de lo simple, simplificamos. Bueno, nosotros es por eso. Esto implica sobre todo esta convicción esto de ponerle onda, digamos, ¿no? Sí, de un subgrupo de pacientes, un poco pensando en cómo fue la evolución del prono en los pacientes ventilados invasivamente. Yo tengo también la idea de que esto va a seguir como un camino parecido, ¿no? O, bueno, tenemos esta idea porque nos parece que esta intervención vale la pena y sigue ese camino. La verdad es que todavía no lo sabemos. Así que bueno, esta es la propuesta. Solo A ver, aclarar también la manera en la que hemos trabajado es que obviamente cada centro es dueño de sus datos, pero además los datos se comparten cuando hay una pregunta de investigación. Se comparte la pregunta, se comparte la idea. Somos casi amigos, entonces, viste, he participado en muchos grupos colaborativos y he tenido distintas experiencias. Acá en fin, tratamos de alentar eso, no solamente tratamos de ser democráticos, sino que tratamos de alentarlo y tratamos de asistir con las herramientas y el recurso humano que tenemos en términos de delinear bien la pregunta de investigación, elegir la mejor manera de análisis, recopilación y análisis de datos. Quiero decir, tenemos recursos, obviamente que no abunda, ni sobra, ni es una... Este, pero tenemos herramientas como para poder hacer un análisis adecuado y un reporte también adecuado. Podemos asistir en eso es lo que trato de decir. Que Marian, tenemos ganas de eso. tengo una pregunta más. Entonces, el grupo de intervención se compara con... Igual que lo que hicimos, Mari, tolera, no tolera, si no tolera, a ver, pero después en los que toleran, en realidad no es exactamente igual, porque lo que nosotros queremos evaluar es, sobre todo, en los que toleran, cuáles son las variables que nos identifican a aquellos pacientes a los que va a ir mal, entre los que toleran. Yo, Ok, viste, lo que nos pasa a nosotros es que cuanto más lo hemos hecho y más lo hemos, este, en fin, afinado, más pacientes toleran. Entonces, no sería el caso, el protocolo original lo que dice, nosotros lo que queremos evaluar es identificar predictores haciendo un modelo predictivo, bla, bla, bla. Se supone que en esta cohorte van a entrar entonces para el análisis, a los fines del análisis, el grupo de pacientes que lo toleró y entonces, obviamente va a haber un grupo que no lo va a tolerar y va a haber un montón de material para intentar responder diferentes preguntas. perfecto. A ti. Mariano, gracias por la presentación y tomarte el tiempo de discutir con nosotros. Iba medio en línea con lo que te preguntaba Mari, porque me perdí un poco en la propuesta. La intervención está clara, eh, es la mayor cantidad de tiempo que tolere el paciente cada sesión de prono, ¿entendí bien eso? Claro. Lo que nosotros Con hacemos es, light sí, sedation o como conseguir el equipo. Eso me lo perdí. Pará, claro, te hago todas, te hago eso, todas de una, bancame. sí. Y la otra
era, en realidad es descriptivo, no tiene un grupo con el cual vas a comparar, digamos, o la idea es compararlo, es buscar predictores de fallo. Claro, exacto. Nosotros vamos, a ver, no es analítico porque obviamente vamos a evaluar relaciones entre variables, Sí, pero no está escrito el protocolo para cumplir con este objetivo de generar un modelo de predicción. ok. Se va a poder hacer algo parecido a lo que hemos hecho de sí tener un grupo control, porque el grupo control podría ser el que no lo tolere, sí, ese grupo va a estar disponible. Se puede analizar, es éticamente apropiado hacer análisis y incluir sí, porque esos pacientes van a haber estado incluidos en el protocolo, firmaron consentimiento, o sea que se van a poder hacer análisis similares a los que hemos hecho respecto de tener un grupo control, si bien no es el objetivo principal de este trabajo. ¿Me explico? Todos los pacientes van a ser invitados a participar, son invitados. Nosotros ya tenemos unos 15, 20 pacientes. Bien, todos son invitados a participar. Algunos no lo toleran. Bueno, esos no tolerantes pueden ser utilizados como grupo control eventualmente si uno quiere evaluar efectividad en términos de cómo lo hemos hecho, ¿sí? Previamente nosotros. Ese análisis se puede hacer. No es el objetivo inicial prioritario o el primario del protocolo, pero de nuevo va a haber un montón de material. Segunda cosa, sedación. Light sedation, ahí nosotros no nos metemos, ¿viste? Porque nosotros lo hacemos desde precozmente lo hicimos de la pandemia, pero aquí está las preferencias, la expertise, el manejo habitual y la logística de cada equipo de trabajo, ¿viste? Nosotros, de nuestra parte, lo recomendamos en el sentido, lo usamos primero. Lo sugerimos como una estrategia, si alguien lo quiere probar, nosotros lo hemos probado, creemos que, no, que es bueno, que es efectivo y seguro. Tenemos algunos datos preliminares que son los que les mostré. Vamos a ver si esto se puede publicar dentro de poco, ojalá. Pero después, ahí no nos metemos. Imagínate si nos cuesta, o si nos va a costar convencer a algún grupo que no está habituado a hacer esto a que haga prono, mucho menos a que lo cede, digamos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una más, por ahí suena paga, pero cortita. ¿Estaría bien comparar contra los que no toleren la intervención? No, Esa es me- la me- gran pregunta. La gran pregunta creo que no, porque pero no sé, no sé, por eso. por eso está, porque en general, vos decís, son grupos, son pacientes distintos, van a ser necesariamente distintos, Y son probablemente distintos. tengan gravedad diferente, condiciones, hay muchos Sí, factores que pueden hacer que no tolere la maniobra. claro. Entonces, por ahí comparar pacientes más graves con menos graves terminaría incurriendo en un favor Esta, hacia el pronovigil, digo, ¿no? sí, claro, claro, ¿no? Y esto lo hemos tenido harto que explicar, harto a todos los revisores, imagínate de cada vez que hemos mandado un paper, viste, surge la misma pregunta. ¿Lo que estás evaluando vos es efectividad del prono o lo que estás evaluando es tolerancia al prono? Quiero decir, lo que charlábamos hoy, digamos, ¿no? Ujú. En realidad, las razones de que le vaya bien al que sea el que tolera el prono o al que se expone más horas al prono son otras son otras que pueden ser diferentes de la posición prona, y no necesariamente la exposición a la intervención las que expliquen el hecho de que les vaya bien. Bueno, hay eso, a ver, ¿cuál es el problema ahí? Esto es lo que vos estás diciendo, que sean distintos, o sea, la confusión, digamos, ¿no? Que haya otros factores, eh, otras covariables. Entonces, ¿qué se puede hacer en un estudio observacional? Hacer un ajuste, ajustar. Eso te exime, te asegura, te resguarda de la posibilidad y te resguarda del hecho de la relación causal, te resguarda y tu hallazgo va a tener que ver con una relación causal. No. ¿Por qué? Por la confusión no medida, porque hay factores de confusión no medidos que vos no podés comprobar que existan o no existan. Y eso es así. Lo que nosotros hicimos además es utilizar otras estrategias para evaluar. Primero intentamos identificar las mejores variables, las que había que ajustar para el modelo de ajuste. Segundo, todo esto lo que dije ya no me quiero repetir. Pero lo otro que hicimos es evaluar qué probabilidad de confusión no medida había
para eso existen algunas herramientas estadísticas. El e-value es una de ellas, se llama, que es una estrategia estadística para evaluar qué tan probable es que no estés metiendo confusión, que haya confusión no medida. La verdad es que los números nos dieron bien, bastante bien. Lo otro que hay es plausibilidad biológica y plausibilidad clínica, ¿no? Entonces hay varias cosas que van por ahí. Si vos podés hacer el mejor modelo de ajuste posible, vos viste que la reducción del riesgo de eventos adversos, en nuestro caso, en un estudio observacional, es como muy fuerte esa reducción del riesgo y en los ensayos clínicos no fue tan fuerte. O sea que sí existe. Ahora bien, la cuestión es, tratamos de hacer el mejor análisis, es bastante complicadito y sofisticado, eso te arrima un poquito más el bochín, ¿sí? Y por otra parte va en línea, ¿viste? Va en línea con la biología, con la fisiopatología, con la clínica, con los antecedentes de situaciones parecidas como el distrés en ventilado, etcétera, etcétera. Entonces, poco eso es lo que puedo decir. Gracias. Javi. Buenas, perdón, no sé si prender la cámara para que vean un poco la situación por la cual se me complica un poco hablar, pero espero que se entienda. Mariano, gracias primero por la presentación. En su momento, Marina había presentado datos del estudio que ya publicaron, eh, y a mí se me genera una duda con respecto a, corregime si estoy equivocado, capaz que recuerdo mal, pero tengo la idea de que los pacientes que habían sido expuestos a Pronovigil y fracasaban tenían mortalidad más alta que los pacientes que habían sido intubados directamente. Eso lo han vuelto a evaluar. La verdad es que me parece que en términos de seguridad es un punto importante saber si los que los expusimos a la intervención y fracasaron, cómo les va con respecto a los que no los expusimos a la intervención. De nuevo, puede que algo capaz de los datos que digo esté equivocado, pero la esencia de la pregunta es esa. Sí, 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 no, no, y además que nada, todos queremos cuidar y proteger a nuestros pacientes, o sea que, digamos, exponerlos inútilmente o aumentarles el riesgo de evento adverso por exposición a una intervención es un gran quilombo y es un poco la gran cuestión. Acá nosotros intubábamos a los pacientes que tenían indicaciones de acuerdo a FRAD y Floral, y nosotros, en cada centro, el paciente que tenía necesidad de intubación inmediata, por lo menos medidas evaluadas por estos criterios, se intubaban. Cuando los intubábamos a los que los exponíamos al prono o a los que no toleraban, más o menos con los mismos criterios, ¿sí? Y ahí siempre juega el criterio clínico. Puede tener criterio, pero ahí siempre juega el criterio clínico. Entonces, utilizar como desenlace clínico una intervención que está sujeta a cierto grado de subjetividades es también un problema. Digo, a criterios no arbitrarios, pero sí discrecionales, digamos, ¿no? Que cada uno se reserva el derecho de intubar cuando le parece. Bueno, nosotros tratamos de homogeneizar eso para intubar bajo los mismos criterios. ¿Qué pasa? El grupo de pacientes, o sea, nosotros lo que no podíamos hacer es comparar los que intubamos directamente con los expuestos o no expuestos al prono y que no intubamos, porque sin duda esos pacientes eran muy distintos, ¿sí? ¿Y qué pasa de si miramos quiero decir, los pacientes que nosotros intubamos son pacientes que estaban jugadísimos, porque nosotros éramos proneros, digamos, ¿no? Entonces, si tenían shock, ¿viste? Si estaban a 40 por minuto con uso de accesorio y era indiscutible que lo teníamos intubar, intubábamos. Hacíamos una, hacíamos una prueba de alto flujo, pero el paciente que fracasaba, que digamos que persistía con criterio de intubación con alto flujo, se intubaba. Ok. Llamémosle a eso necesidad inmediata de intubación. Esos pacientes sin duda están muy graves y son muy distintos a estos otros. Nosotros excluíamos los pacientes con shock, excluíamos los pacientes con cambio de estado de conciencia. ¿Qué pasa con los que terminábamos intubando igual, ¿sí? A pesar de la intervención, en el grupo prono? Y ahí tenemos un problemón. Ese grupo de pacientes tenía mortalidad alta, ¿sí? Cuando se intubaba, 50%. El problema de eso es que vos con el prono y con el alto flujo y con todas estas intervenciones que hacíamos, nosotros ahí lo que hacíamos con esas intervenciones indirectamente es seleccionar a los pacientes que iban a ir mal y que les iba a ir peor.
¿cómo saber si lo hubiéramos intubado desde el principio les iba a ir mejor? Esta es una pregunta contrafactual, difícil de responder desde el punto de vista de la herramienta que vos tenés un estudio observacional, y por eso de todo eso siempre te salva, o digamos, a eso lo resuelve un ensayo clínico. Pero el gran problema que tenemos, porque alguien te puede decir, che, loco, pero vos tenés una mortalidad muy alta de los que terminan intubando. Y claro, porque yo con las intervenciones que hago, termino seleccionando y eligiendo para intubar a un montón de pacientes que estaban como el culo o que les iba a ir como el culo, o que eso es porque les iba a ir como el culo o porque vos no los intubaste a tiempo. No tengo cómo contestártelo, maestro, eso. Pero lo que sí me consta, lo que sí puedo estar seguro clínicamente es que al hacer estas intervenciones me voy quedando, voy seleccionando la paja del trigo y probablemente, viste, ahora bien, es muy probable, ¿sí? Que haciendo estas intervenciones me haya agarrado un montón de los que yo hubiera intubado y termino no intubando, digamos, ¿no? Mirándola por la positiva, mirándola por la negativa, todo esto que dijimos, ¿no? Por eso también me parece que es importante lo de tratar de identificar quién va a fracasar, por eso me parece importante. No, Mari, te vi con ganas de hablar desde el principio, ¿no? No, ¿No? no, para nada, para nada. Me parece que es difícil. Lo que un poco responde también lo de Javi, que no me acuerdo qué le respondí en ese momento. Por suerte tengo memoria frágil, así que Javi, perdón si es algo diferente. Nosotros sí miramos la mortalidad, por ejemplo, Swiss Medical hizo un análisis de la mortalidad en los pacientes ventilados en las distintas unidades de Swiss Medical y todos teníamos entre un 30 y un 40%. Es decir, aún en la selección que yo creo que hicimos de los pacientes más graves, aún ahí nos mantuvimos en una tasa de mortalidad eh, similar con otros centros que no habían hecho. Así que y nosotros comparamos nuestros datos también y tampoco obtuvimos diferencias, pero bueno, al ser un único centro es chiquito. Pero sí, me parece que no, me parece que también eh, algo que es importante, Marian, decir y aclarar, y esto lo repetimos también en las clases, es que uno se anima a hacer ventilación no invasiva en pacientes sin toda la indicación, se anima a poner sedantes y DEX en pacientes que están ventilando espontáneamente, se anima a hacer prono, se anima a todas estas cosas en lugares donde puede hacerlo, donde el monitoreo es importante, donde la relación entre los enfermeros, el número entre enfermeros y pacientes es el adecuado, donde el médico está besado, donde el kinesiólogo está cerca, donde puede hacerlo. Digo, esto es clave. Si uno cree que en su centro esto no está dado y probablemente no sea esta la intervención que debe elegir, ¿no? Y esto es súper relevante y muchas veces uno tiene ganas de hacer cosas en sus centros y la verdad es que no puede y debe prevalecer la seguridad del paciente. Esto es clave, ¿no? Y por eso tiene que haber equipos, digamos, convencidos y conscientes de todo esto. No personas, porque además acá la diferencia la hace las disciplinas no médicas, digamos. Acá esto es así. Acá es el equipo de enfermería y el equipo de kinesio los que determinan el éxito de esto, digamos, ¿no? Y todos coordinados y Marian, todos vamos, eso. aquellos interesados entonces te mandan un mail porque también está ya escrito el protocolo para presentar al comité de ética, el consentimiento. Yo todavía no lo presenté tampoco. Así que Sí, digo, yo les mando el protocolo y todo, mi contacto está en la presentación, pero ¿Querés escribir tu mail en el chat? Así lo puede copiar el que sí, quiera. Mariano, porfa. fantástico. Así ya Dale, genial. los que están acá tienen acceso a tu correo y ya Perfecto, establecemos una vía de comunicación independiente entre vos perfecto. o el grupo y los Este, investigadores. bueno, nada, siempre le yo digo a los Mariano animo. que habla igual que Gerardo Tuchman. No sé si lo notaron. Es Es re verdad. parecido. Sí. Soy medio parecido físicamente, pero hablar no lo sé, porque eso ya no me Ay, sí, escucho. re boludo. Bueno, Marian, te agradecemos mucho. Nosotros ahora vamos a continuar con la reunión del capítulo, pero bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Gracias totales y Gracias, gracias. Mariano. Vamos para adelante, vamos para adelante. Gracias totales.